mejor versión no es un sueño, es una decisión. Hola a toda nuestra audiencia, bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. El objetivo de hoy es sumamente claro porque vamos a explorar un documento extenso, muy particular y francamente fascinante. Estamos hablando del material sobre el método Silva de control mental. Este es un documento publicado por José Silva allá por 1977. Así es. Tenemos frente a nosotros una pila de fuentes que describen un sistema de autoayuda que, no se anda con rodeos a la hora de hacer promesas. Para nada. Hablamos de afirmaciones que van desde mejorar el cociente intelectual y potenciar la memoria. Hasta el desarrollo de la clarividencia y la autosanación. Exacto. Y supuestamente todo esto se logra mediante el control voluntario de las propias ondas cerebrales. Y creo que es vital intervenir rápidamente aquí para establecer las reglas del juego de nuestra exploración de hoy. Claro. El texto original presenta este método como una auténtica revolución de la mente humana. A grandes rasgos, mezcla técnicas de memorización, muy similares a las del famoso ilusionista Harry Lorayne, con ejercicios de visualización creativa bastante profundos. Sin embargo, es fundamental recalcar que el mismo material de origen admite abiertamente que los críticos y la comunidad científica consideran que sus fundamentos neurocientíficos están completamente errados. Sí, el texto lo dice tal cual. Exacto. De hecho, contiene aspectos que han llevado a algunos sociólogos a estudiarlo casi como un movimiento religioso. Por lo tanto, nuestra misión hoy no es tomar partido. No estamos aquí para respaldar estas promesas médicas ni para desmentirlas. Totalmente de acuerdo. Lo que vamos a hacer es desglosar rigurosamente y de manera imparcial qué es exactamente lo que dice este material, porque la promesa central que plantea el texto es un gancho irresistible. Pensemos en la premisa por un segundo. A ver. ¿Qué pasaría si los problemas cotidianos, este estrés paralizante, los malos hábitos e incluso la mala memoria pudieran resolverse simplemente aprendiendo a usar el cerebro en una frecuencia eléctrica diferente? Suena increíble. Así que vamos a desempacar esto. Y creo que el mejor lugar para empezar es el hombre detrás del método. Porque la historia de José Silva no es la típica biografía de un académico. No, para nada. De hecho, eso es lo que hace que la lectura de estas fuentes sea tan peculiar. José Silva no era médico, ¿no? No. Ni psicólogo ni científico. Era un reparador de radios en Laredo, Texas. Nació en la pobreza en 1914 y no tuvo educación formal. Sin embargo, dedicó décadas de su vida a investigar empíricamente la mente, motivado inicialmente por el deseo de ayudar a sus propios hijos a sacar mejores notas en la escuela. Espera, un técnico de radios de Texas termina creando un imperio de autoayuda global. ¿Cómo da ese salto? El texto menciona algo sobre una epifanía electrónica, pero a primera vista parece una conexión muy extraña. Es una conexión extraña, pero tiene todo el sentido desde su perspectiva. Lo fascinante aquí es cómo su formación técnica moldeó por completo su comprensión de la psicología. Silva sabía por su trabajo diario con transistores que un circuito eléctrico ideal funciona de manera mucho más eficiente cuando tiene la mínima resistencia posible. En la electrónica, a esta resistencia se le llama impedancia. Ah, claro, la impedancia de los cables. Exactamente. Entonces Silva tomó este concepto físico de las antenas y lo aplicó como una metáfora directa a la mente humana. Básicamente dedujo que el cerebro humano, como si fuera una radio, funcionaría mejor y retendría más información si lograra reducir su propia impedancia mental. Eso es. ¿Y cómo se reduce esa impedancia cerebral según él? Bajando las frecuencias eléctricas del cerebro. Normalmente, cuando estamos despiertos, activos y bajo estrés, operamos en lo que la ciencia llama ondas beta. Silva propuso que debíamos desacelerar el cerebro hacia las ondas alfa, que operan entre 7 y 14 ciclos por segundo. Sí, o incluso llegar a las ondas teta. Estos son estados que hoy en día asociamos con estar soñando despierto o en las etapas previas al sueño. Pero al leer las fuentes, ahí es donde radica el gran reto que Silva enfrentó. Porque sí, en estado alfa la mente es increíblemente receptiva, es como una esponja. Pero el problema práctico es evidente. ¿Cómo mantienes a una persona lo suficientemente alerta en ese estado de relajación tan profundo para que pueda comprender una lección de historia y no solo memorizarla o quedarse dormida?
Ese fue su gran obstáculo. Y el punto de inflexión, según narran de manera muy dramática nuestras fuentes, ocurrió en 1953. Silva estaba entrenando a su propia hija, interrogándola sobre sus tareas escolares, mientras ella estaba en este nivel profundo. Y de repente la rutina cambió. Ella empezó a responder a las preguntas sobre la tarea antes de que él siquiera terminara de formularlas en voz alta. Básicamente el texto afirma que ella le estaba leyendo la mente. ¿Sí? Y ese fue el momento en que Silva supo que había tropezado con algo mucho más grande. Pasó de la pedagogía a la parapsicología en una sola tarde. Pero claro, para llegar a ese estado de supuesta telepatía, el método detalla una técnica básica muy específica. No se requieren máquinas complejas. Todo comienza con lo que ellos llaman entrando a nivel. Y el proceso práctico que describe el texto para llegar a ese estado alfa es interesantísimo por lo metódico que es. La instrucción principal es sentarse, cerrar los ojos y dirigir la mirada hacia arriba, detrás de los párpados, en un ángulo aproximado de 20 grados. 20 grados hacia arriba. Sí, el documento sostiene que esta simple posición física de los globos oculares basta para inducir al cerebro a producir ondas alfa. ¿Y el texto ofrece alguna explicación biológica sobre por qué mirar hacia arriba hace eso? ¿O simplemente es un truco práctico? Lo presenta más como un descubrimiento empírico. A partir de esa posición ocular, se inicia una cuenta regresiva mental muy lenta, originalmente del 100 al 1. Visto desde una óptica moderna, es un método clarísimo para activar el sistema nervioso parasimpático. Claro, le dice al cuerpo que está a salvo. Exacto. Con semanas de práctica, indican que este ritual se acorta. Pasas de contar del 50 al 1, luego del 10 al 1, hasta que finalmente basta con contar del 5 al 1 para entrar casi instantáneamente en ese estado de relajación profunda. Y una vez que la persona logra estabilizarse en ese nivel alfa, entra en juego la herramienta visual más importante de todo el método, la pantalla mental. El texto es sumamente riguroso sobre esto. Insisten en que no debe imaginarse justo detrás de los párpados, porque eso causa tensión ocular. Tiene que proyectarse mentalmente como si fuera una pantalla de cine a unos 2 metros de distancia. Esa distancia es clave porque externaliza el problema. Y aquí la percepción del tiempo en esta técnica se vuelve muy peculiar. Según los experimentos detallados por Silva, el subconsciente experimenta el flujo del tiempo de izquierda a derecha. Es decir, el futuro se percibe a la izquierda y el pasado a la derecha. Es literalmente como diseñar una interfaz de usuario para el propio cerebro. El documento explica que para resolver un problema, la persona debe visualizar la situación negativa en esta pantalla mental. Luego desliza esa imagen hacia la derecha, empujándola hacia el pasado. Y finalmente reemplaza ese vacío deslizando desde la izquierda una imagen de la solución positiva ya realizada. Pero el texto establece reglas estrictas para que esta visualización funcione y no sea una simple fantasía. Son 3 leyes fundamentales: deseo, creencia y expectativa. Quien practica debe desear que ocurra, creer que es posible y tener la expectativa de que sucederá. Hay un detalle sobre estas reglas que me llamó mucho la atención al revisar las fuentes. Tienen una válvula de seguridad moral incorporada. El método afirma que es imposible usar estas técnicas para hacer el mal. Así es. Por ejemplo, si alguien intenta entrar en nivel alfa para desearle un dolor de cabeza a su jefe, la fuente asegura que simplemente no funcionará. La explicación que dan es que en los niveles profundos no hay cavidad para la maldad o la culpa. Cualquier intento destructivo sacaría a la persona del estado alfa, devolviéndola al estado beta. Es una forma muy inteligente de estructurar el sistema, porque previene la paranoia sobre lo que otros podrían estar manifestando contra alguien. Ahora, una vez dominado este estado base, el texto da un salto gigantesco hacia atajos para la vida diaria. Y uno de los más famosos es la técnica de los 3 dedos. El libro asegura que tras programar este gesto, la persona puede usarlo estando completamente despierta para acceder instantáneamente a los beneficios del nivel alfa. Para recordar nombres o rendir exámenes, las fuentes relatan una anécdota muy específica sobre un hombre de vacaciones en las Bermudas. A solo 2 horas de su vuelo de regreso, no encontraba sus boletos de avión. Entró en pánico, pero decidió detenerse. Juntó sus 3 dedos, cerró los ojos y se puso a nivel alfa. En su pantalla mental visualizó los boletos escondidos en el fondo de un armario entre unos libros. Abrió los ojos,
Fue a ese rincón y ahí estaban. A primera vista, historias como esas suenan a magia. Pero ¿qué está pasando realmente en el cerebro cuando alguien junta esos 3 dedos? Es una excelente pregunta. Aunque el texto de 1977 lo describe casi como un poder sobrenatural, en psicología deportiva esto tiene un nombre muy claro. Se llama anclaje. Crean un gatillo físico asociado con un estado de calma. Silva empaquetó este condicionamiento décadas antes de que se popularizara. Claro, eso le da muchísimo sentido. Y este concepto de programar la mente se expande al aprendizaje acelerado. Las fuentes proponen que los estudiantes graben sus lecciones complejas leyéndolas en voz alta en estado beta, y luego escuchen esa grabación en estado alfa profundo. Argumentan que la retención se multiplica. Pero lo que me pareció aún más audaz es que intentan colonizar las horas de sueño. Así es. Y aquí marcan una diferencia enorme con el psicoanálisis tradicional. Mientras Freud analizaba sueños espontáneos, el método Silva busca programar los sueños para resolver problemas concretos. Las anécdotas en las fuentes son sorprendentes. Mencionan el caso histórico de Elias Howe, el inventor de la máquina de coser. Llevaba años estancado. Una noche soñó que estaba rodeado de salvajes con lanzas y notó un detalle. Cada lanza tenía un agujero en la punta, no en la base. Al despertar tuvo la epifanía de poner el ojo de la aguja en la punta. Es un ejemplo perfecto. El texto también narra casos contemporáneos. Hablan de un motociclista que programó un sueño para evitar peligros. Soñó que le servían un plato enorme lleno de jotes crudos. Al despertar no le encontró sentido. Sin embargo, días después en la carretera vio un camión de carga lleno de jotes. Redujo drásticamente la velocidad justo antes de una curva ciega y evitó un accidente fatal, porque el camión había derramado la carga. E incluso el propio creador, José Silva, el libro relata cómo ganó la lotería tras soñar repetidamente con una luz brillante y las secuencias de números 343 y 373. Compró un billete con esas terminaciones y ganó $10,000 en la lotería mexicana. El mecanismo subyacente es esta confianza en que el subconsciente capta patrones que la mente consciente ignora. Exacto. Y esa influencia directa de la mente sobre la realidad se explora a través de nuestros hábitos diarios. Hay un ejercicio en el texto brillante por su simplicidad. El experimento del limón. Pide al lector que imagine estar en su cocina, sacar un limón frío, cortarlo, olerlo y darle un mordisco gigante sintiendo el jugo ácido. Y el resultado es que cualquier persona experimenta una reacción física real. La boca se llena de saliva. Es una demostración de que el cerebro no distingue entre una imaginación vívida y un estímulo real. Si conectamos esto con el panorama general, ¿qué daño le hacemos al cuerpo repitiendo frases negativas? El cerebro es un intérprete literal. Eso conecta con la modificación de hábitos. El texto sostiene que la imaginación siempre vence a la fuerza de voluntad. Sí, citan a Émile Coué, famoso por la frase «Cada día, en todos sentidos, estoy mejor, mejor y mejor». La fuerza de voluntad requiere luchar contra un enemigo, lo que crea tensión. La imaginación esquiva esa resistencia. Para dejar de fumar o perder peso, dicen que no hay que pensar en la comida que se evita, sino usar los 5 sentidos para visualizar el beneficio de estar delgado. Estás programando un nuevo destino para el cerebro. Pero aquí el texto cruza una frontera delicada. Pasan a usarla para tratar enfermedades graves. Estamos reportando lo que dice la fuente, y estas aplicaciones médicas son sumamente controversiales. Mencionan al psiquiatra Clancy D. Mackenzie, quien probó el método en 189 pacientes, incluyendo individuos con psicosis. Y el libro afirma que mostraron grandes mejoras en la percepción de la realidad y la fortaleza del ego. También está el caso del Dr. Simonton con pacientes de cáncer. Enseñaba a visualizar las células cancerosas como débiles y torpes, y al sistema inmunológico como un vencedor natural que limpiaba el cuerpo. La premisa es que esta actitud emocional estimulaba la respuesta inmunológica real. Luego, el entrenamiento descrito empuja los límites aún más lejos en la fase de proyección efectiva sensorial. Los estudiantes construyen en su mente una sala de laboratorio completa. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo estructuran esa sala. Convocan a 2 consejeros, figuras históricas o arquetípicas, y desarrollan herramientas simbólicas. Por ejemplo, un colador fino para limpiar la sangre
o un cepillo mental para quitar el calcio acumulado de la artritis. Y la prueba de fuego es el diagnóstico a distancia. Relatan el caso de un estudiante que recibe solo el nombre y la ubicación de un desconocido, John Summers, en Indiana. En estado de meditación, el estudiante examina mentalmente a esta persona y detecta correctamente que le faltaba el pulmón derecho y que tenía una profunda cicatriz en la región mastoidea. Toda esta información resultó ser exacta para asombro de los presentes. Es comprensible por qué los críticos cuestionan esto, pero el material dedica su última sección a medir el impacto social de estas técnicas. Esos números de impacto social son interesantes. Sí. Estudios en la escuela secundaria Hallahan, donde el método elevó la fortaleza del ego más allá de la casualidad estadística. También reportan impacto positivo en adictos a la heroína que absorben el método rápido por estar familiarizados con estados alterados. Y en alcohólicos, reduciendo su ansiedad. Incluso prisioneros en la cárcel de Rayway. Entonces, ¿qué significa todo esto? Independientemente de si se cree en la telepatía o en la curación a distancia, el núcleo de las fuentes apunta a un concepto valioso para quien busca aprender constantemente. Estructurar el pensamiento, manejar el diálogo interno y usar la imaginación activa reduce el estrés y aumenta la confianza para resolver problemas prácticos. Totalmente. Para cerrar, quiero dejar una última reflexión basada en un detalle fascinante del texto. Se mencionó el caso de una mujer bajo anestesia general que bajo hipnosis recordó todo lo que los médicos dijeron en el quirófano, demostrando que el cerebro jamás deja de registrar información. ¡Wow! Si nuestro cerebro capta absolutamente todo, incluso cuando creemos estar inconscientes, ¿qué cantidad de datos ocultos está procesando el subconsciente de cada persona que está escuchando este análisis en este preciso momento? ¿Y cómo podría manifestarse esa información en sus sueños esta misma noche? Es un pensamiento final muy provocativo que nos obliga a replantearnos a qué exponemos nuestra mente. Con esto despedimos el análisis a fondo de hoy. Invitamos a la audiencia a seguir cuestionando, explorando múltiples perspectivas y manteniéndose siempre curiosos. Hasta la próxima.